Buen día. Bien, en la clase de hoy vamos a continuar con clases de palabras, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto en un video anterior algunas de las clases de palabras. Habíamos dicho en total que había 10 y ya habíamos visto las 4 primeras: el sustantivo, el adjetivo, el artículo y la preposición, ¿sí? Las clases de palabras que vamos a ver ahora son el adverbio y la interjección. Primero vamos con el adverbio, ¿sí? El adverbio entonces va a ser la clase de palabra que se utiliza para calificar, precisar o restringir el significado, la significación de un verbo, un adjetivo o de otro adverbio. A ver, si nos ponemos a pensar en el nombre de la clase de palabras, ¿sí? Adverbio significa al lado del verbo. En general suele estar acompañando al verbo, ¿sí? Me va a agregar información sobre las acciones. Pero puede ser que acompañe a otra clase de palabra en otro momento, el adjetivo o en otro caso otro adverbio, ¿sí? Bien, semánticamente hablando, se pueden clasificar en varios tipos. Podemos encontrar adverbios de modo, de cantidad, de tiempo, de lugar, de afirmación, de negación y de duda, ¿sí? Hay varias clasificaciones posibles. Y si hablamos de las características morfológicas, tenemos que decir que los adverbios son invariables, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son palabras que no se van a modificar, no van a cambiar, ¿sí? No tienen ni género ni número. Es decir, no los voy a poder pasar ni masculino o femenino ni singular plural, ¿sí? Van a tener una única forma. Bien, acá tenemos las diferentes clasificaciones con algunos ejemplos para que pueda verse un poco más claro esto, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a los adverbios de modo, vamos a tener bien, mal, mejor, peor, ¿sí? Y la gran mayoría de todos los adverbios que terminan en mente, ¿sí? Repentinamente, lentamente, rápidamente, felizmente, tristemente, etcétera, 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 ¿sí? Bien, los adverbios de cantidad van a ser justamente los que me indiquen una cantidad. Más, menos, bastante, mucho, poco, demasiado, ¿sí? Los de tiempo van a ser aquellos que me indiquen, bueno, justamente un momento, ¿sí? Un tiempo. Hoy, ayer, mañana, entonces, antes, después, luego, todavía, ¿sí? Aún. Los de lugar, aquí, allá, lejos, cerca, adentro, afuera, dentro, fuera, arriba, abajo. Afirmación: sí, también. Denegación puede ser no, tampoco. Podemos ubicar también nunca y jamás, que podrían ser tanto adverbios de negación como adverbios de tiempo, ¿sí? Y después tenemos los de duda: quizás, acaso, tal vez, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá tenemos una pequeña actividad para reconocer estos adverbios. La actividad dice: marque los adverbios presentes en el texto e indique a qué clasificación corresponden. Leo el texto. El mediocampista de la selección aseguró hoy que Argentina llega con un muy buen equipo, dentro y fuera de la cancha. Además, confío que, si le toca entrar, aprovechará cada minuto. Efectivamente, hay que estar siempre preparado para el momento en que llegue la oportunidad, expresó. Bien, veamos cuáles son los adverbios que vamos a ir encontrando, ¿sí? A ver, el mediocampista de la selección aseguró hoy, ¿sí? Hoy sería un adverbio de tiempo, que Argentina llega con un muy buen equipo. Muy va a ser un adverbio de cantidad. Sería lo mismo que decir mucho, ¿sí? Pero cuando está acompañado de un adjetivo generalmente, se modifica y pasa a ser muy. Muy buen equipo dentro y fuera de la cancha, ¿sí? Tanto dentro como fuera son adverbios de lugar. Además, confío que, si le toca entrar, aprovechará cada minuto. Efectivamente, ahí efectivamente, sí, va a ser un adverbio de modo. Hay que estar siempre, siempre ahí va a ser un adverbio de tiempo, preparado para el momento en que llegue la oportunidad, expresó, ¿sí? Bien, fíjense cómo podemos encontrar a los adverbios. Y además fíjense que eso que mencionamos anteriormente, no tienen
singular o plural, no tienen masculino o femenino, ¿sí? No los puedo modificar. No existe un siempre o un efectivamente, ¿sí? Sino que son invariables, siempre van a permanecer iguales. Bien, pasamos a la siguiente clase de palabra, que es la interjección, ¿sí? La interjección es una clase de palabra que se usa para expresar emociones, estados de ánimo, sentimientos, ¿sí? Y también lo puedo utilizar, por ejemplo, para apelar a la otra persona cuando quiero llamar su atención o cuando quiero saludarla. A ver, básicamente son palabras, es una clase de palabra donde no voy a tener algunas palabras con un sentido propio, ¿sí? Con un significado léxico de diccionario, sino que puedo encontrar, por ejemplo, muchas onomatopeyas, ¿sí? O expresiones como por ejemplo los saludos o los llamados de atención. Por ejemplo, no sé, hola, chao, hey, che, ¿sí? Bien, semánticamente hablando se puede clasificar de dos maneras. Podemos hablar de interjecciones propias y de interjecciones impropias. Las interjecciones propias se usan solo como interjecciones, ¿sí? Y son solamente una palabra. Por ejemplo, acá podemos encontrar el caso de las onomatopeyas, ¿sí? Y las interjecciones impropias en realidad son otras clases de palabras, ¿sí? Sustantivo, adjetivo, adverbio o frases, construcciones, ¿sí? Que se usan en ese momento, en ese contexto, en esa situación, como si fueran interjecciones, ¿sí? Por eso las llamamos interjecciones impropias, ¿sí? Cuando hablamos de la clasificación morfológica, tenemos que decir que son invariables, igual que el adverbio, no van a cambiar, no tienen género y número, ¿sí? Bien, vamos a hacer una actividad para poder reconocerlos. Señale a qué clase, propias o impropias, pertenecen las interjecciones que aparecen en las oraciones siguientes, ¿sí? Por ejemplo, la primera, ay, qué dolor de pies tengo. La interjección que aparece es ay, ¿sí? En este caso estamos hablando de una interjección propia, ¿sí? Porque no es otra clase de palabra por fuera de su clasificación, de su valor como interjección, ¿sí? Es puramente una palabra que se usa para expresar alguna emoción, ¿sí? Como por ejemplo acá podría llegar a ser asociado con un grito de dolor. Bien, en la segunda tenemos atención, peligro, ¿sí? Ahí esas dos serían sustantivos, ¿sí? Por lo cual, si bien están funcionando como interjecciones, no son interjecciones propias, sino que las clasificaría como impropias. La C, oh, qué susto me ha dado usted. Ahí tengo ese o, ¿sí? Que sería una interjección y sería una interjección propia, ¿sí? No corresponde a otra clase de palabra. Bien, va, tendrá todavía $1.000.000 a salvo. Bien, acá hay un pequeño error, sí, en el signo de interrogación, que debería ser un signo de admiración, ¿sí? En este caso estamos hablando de otra interjección propia, ¿sí? Va es puramente una interjección, no es otra palabra que está utilizada en ese contexto. Bien, la siguiente, entonces es cierto el rumor. Ahí tenemos otro caso de interjección propia. En la siguiente frase, en la siguiente frase, en el siguiente ejemplo, tenemos viva, ¿sí? En este caso estamos hablando de una interjección impropia porque es un verbo, ¿sí? Y luego tenemos Dios mío, qué suerte hemos tenido. Ahí Dios mío es una frase, es una construcción, por lo cual también es una interjección impropia, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, esto fue la explicación de estas dos clases de palabras, ¿sí? El adverbio y la interjección. Si hay algo que no se haya comprendido, alguna duda que se haya generado, ya saben, me lo pueden consultar a través del foro de la plataforma, ¿sí? Que tengan un buen día, hasta luego.